Estamos aquí examinando ahora el diagnóstico de una manera estadística. Ya tienen ustedes una idea sólida de cómo se construye un rezago espacial. Eso es tal vez la lección más importante hasta este momento. También tienen una idea intuitiva de cómo se construye visualmente un variograma y una gráfica de los residuales contra sus rezagos. Ahora vamos a ver entonces los test estadísticos. Una diferencia con otros test que les he presentado anteriormente en otras clases es que no me voy a demorar en la presentación o en la derivación de muchos de estos tests, sino simplemente voy a decirles a ustedes qué significa el test, cómo se interpretan los resultados, porque realmente me parece que la presentación visual es más intuitiva y les ayuda más en términos de diagnosticar esta correlación. El primer examen de la hipótesis o la prueba de la hipótesis de autocorrelación espacial, prueba estadística, es la I de Morán, de nuevo para los residuales. La I de Morán es una estadística que varía entre 1 y menos 1. Si la I de Morán es 1, significa que hay autocorrelación positiva, y si la I de Morán es menos 1, significa que la autocorrelación es negativa. Valores lejanos tienden a ser similares, los cercanos son los que tienden a ser disimilares cuando la I de Morán es menos 1. Cuando la I de Morán es 0, significa que no hay autocorrelación espacial. La I de Morán es una prueba de autocorrelación espacial global, es decir, para todos los datos. Puede ser posible que ciertas partes de sus datos, ciertas observaciones estén correlacionadas de manera local, pero globalmente, tomando todos los datos en conjunto, la I de Morán determinaría si hay autocorrelación o no. Es la autocorrelación global la que nos importa en términos estadísticos. Puede haber autocorrelación local y tiene menos relevancia en términos estadísticos que la autocorrelación global. Entonces, por ahora simplemente enfoquémonos con la I de Morán. ¿Cómo calculamos la I de Morán? Se puede calcular con paquetes estadísticos como Stata, SAS, MATLAB, y creo que el nuevo paquete que es mucho más fácil de usar y que está disponible de manera gratuita por el internet es Geoda. Les recuerdo a los estudiantes, vayan a un buscador de internet, Google o Yahoo, escriban Geoda y pueden llevarlos al sitio donde pueden bajar este software automáticamente, que les va a calcular muchas de las estadísticas que tenemos acá. La significancia estadística de la I de Morán se determina no con una distribución específica o de una manera que llamamos paramétrica, sino se determina de acuerdo a una distribución aleatoria. Es decir, compara cuál es el valor de las variables actualmente, de las observadas, con relación a cuál sería el valor de las variables si estuvieran distribuidas aleatoriamente en el espacio. En otras palabras, ¿qué tan desviada está nuestra muestra en comparación a una muestra que no tiene autocorrelación espacial? Y de ahí deriva una estadística Z, es decir, con respecto a la distribución normal, que nos ayuda a saber si la I de Morán es estadísticamente significativa o no. Si sí lo es, quiere decir que hay autocorrelación espacial. Y les dejo en la lámina 39 una referencia para aquellos que quieran saber más sobre la I de Morán. La lámina 40 presenta otro indicador de autocorrelación global, la C de Guiri. Es básicamente similar a la I de Morán. Los valores están entre 0 y 2, con el valor intermedio el 1 diciendo que no hay autocorrelación y mayor que 1 indicando autocorrelación positiva y menor que 1 indicando autocorrelación negativa. Igualmente les dejo la referencia para que puedan explorarla más aquellos que estén interesados. El tercer test que quiero presentarles son los test de multiplicadores de Lagrange. Para estos tests hay dos tipos de test realmente, unos que se llaman test robustos y los test no robustos. Los no robustos son un poco útiles, pero no recomiendo su utilización en el análisis porque son susceptibles a sesgos de acuerdo al tipo de error que exista en el modelo. Sugiero la utilización de los test robustos, que están disponibles ampliamente en Stata, en Geoda y en el paquete estadístico gratis que se llama R también. Geoda y R son gratis.
La utilización de estos tests es importante porque le ayudan a uno a determinar qué tipo de ecuación espacial se debe utilizar para lidiar con la autocorrelación espacial. La referencia de Ansel y Nivera es importante porque ese es un ejemplo, muestran en ese artículo un ejemplo muy sencillo de cómo lidian con la autocorrelación espacial con estos paquetes distintos. Vamos entonces a la lámina 42. ¿Qué opciones hay para incorporar autocorrelación espacial? Tenemos un entendimiento de qué es la autocorrelación espacial, tenemos un diagnóstico visual, probablemente tenemos un diagnóstico estadístico. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de dos modelos específicos, un modelo de error espacial y un modelo de rezago espacial. En términos de la construcción del modelo y del análisis, quiero dar un paso atrás y presentarles a ustedes una visión global de qué es lo que estamos haciendo. Para eso vayamos a la siguiente lámina, lámina 43. Ustedes tienen un diseño de investigación, han recolectado sus datos, fueron pacientes y pudieron planear bien y se dieron cuenta que había la posibilidad de recoger información geográfica para las observaciones y así lo hicieron. Probablemente estiman, como muestra la primera caja en este flujo, un modelo de mínimos cuadrados, una regresión lineal. Hacen sus diagnósticos, quieren ver si hay multicolonialidad, si hay heteroscledasticidad. Y por último, con nuestros indicadores que estoy presentando en esta sesión, si hay dependencia espacial o no. Y si encuentra la dependencia espacial, entonces hay que usar la econometría espacial. Y en eso es en lo que estamos en esta sesión, tratando de buscar o de examinar cómo se aplica la econometría espacial cuando se detecta. La lámina 44 muestra un diagrama de flujo un poco más complejo, pero que en últimas es exactamente lo que les presenté en la gráfica anterior. Esto viene del manual de Geoda, como les dije, es gratis, pero si ustedes pueden seguirme yendo desde el principio, en la primera caja verde está el modelo de mínimos cuadrados. Después, el diagrama sugiere que usen las herramientas de diagnóstico de multiplicadores de Lagrange, no los robustos. Viene un momento de decisión y ustedes ven cuáles son significantes en un modelo espacial, de error espacial o de rezago. Si ambos son significantes, entonces les pide que usen el modelo robusto. Y ese modelo les ayuda a definir si tienen que hacer un modelo de error espacial o un modelo de rezago espacial. Van a ver entonces la aplicación de este diagrama de flujo a un ejemplo específico. La lámina 45 empieza este ejemplo con la información de la ciudad de Columbus, Ohio, en los Estados Unidos. En este modelo, la variable dependiente tiene que ver con el índice de criminalidad, es decir, hurtos vehiculares y robos a vivienda por cada 1000 residentes. Una tasa de hurtos, básicamente tasa de seguridad. Y las variables independientes, por simplicidad, son los ingresos de la zona y el valor promedio de los predios en esa zona. Hay 49 observaciones, entonces hay una matriz de proximidad de 49 por 49, como ustedes recuerdan. Y lo que ven en esta lámina número 45 es una regresión lineal, en la que se relaciona valor de la casa, Joval, e ingreso, income, con la variable dependiente, crímenes. A medida que sube el valor de la vivienda, bajan los crímenes, eso se demuestra por el coeficiente negativo de Joval, y a medida que aumenta el ingreso, también baja la tasa de criminalidad, y eso se demuestra por el coeficiente negativo de la palabra ingreso. Ambas son estadísticamente significativos, miren la estadística de T, tienen intervalos de confianza adecuados, y el modelo explica 55.2% de la varianza de la tasa de criminalidad, mostrado por la variable, el coeficiente de determinación R cuadrado. El propósito entonces es ahora diagnosticar si efectivamente los residuales del modelo de regresión lineal que acabamos de estimar presentan signos de dependencia espacial, es decir, presentan signos de autocorrelación espacial, y si los presentan, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para corregirlo?
Aquí pueden ver entonces un pedazo de la matriz de contigüidad estandarizada. Recuerden que la matriz de proximidad era de 49 por 49, es decir, 49 columnas por 49 filas, que simplemente denota la distancia entre cada observación, la distancia geográfica. Lo que hace esta matriz de continuidad, de nuevo, es determinar cuáles son mis vecinos, cuáles son las observaciones que son contiguas a mí mismo. Y le damos un peso que varía entre 0 y 1. Si solo hay una observación, esa observación tendría un valor de 1. Si hay 5, cada una tendría un valor de 0.2. Aquí ven un ejemplo de un pedazo de la matriz de continuidad que tiene aproximadamente 10 o 11 de las entradas incluidas. Ven que es una matriz simétrica y ven los pesos que cada observación tiene. Por ejemplo, nos está diciendo que para la observación 2, la observación 1 es contigua y él tiene un peso de 0.25, es decir, que hay 4 observaciones que son contiguas a 2. Y las observaciones son la 1, la 3, la 6 y la 7. Además de desarrollar entonces la matriz de contigüidad, uno usa esa matriz para determinar si los residuales están correlacionados espacialmente. Pero también puede uno usar esa matriz para determinar si las variables, la independiente o la dependiente, están correlacionadas espacialmente. Aquí ven entonces ustedes el test de la prueba de Moran, la estadística de Moran y la estadística de Geary que habíamos presentado anteriormente, y nos muestra que efectivamente la variable dependiente de valor está correlacionada espacialmente, igual que la variable ingreso, igual que la variable criminalidad. Y lo muestran la estadística de Moran, mostrando una estadística Z que es por encima de la Z crítica de 1.96 para un nivel de confianza del 95%. Pero miren qué pasa con el test de Geary. La C de Geary muestra que el valor de las propiedades no es estadísticamente significante. Aquí ven entonces una instancia en la que las dos pruebas están sugiriendo resultados distintos. Es por eso que yo recomendaría hacer ambas pruebas. Y en caso de que sí hay una evidencia de que hay autocorrelación espacial, bueno, yo indicaría que entonces erraría en el lado de la parte segura, diciendo sí la hay, no voy a negarla. Entonces hemos descrito las variables independientes, pero aún no hemos diagnosticado la autocorrelación espacial de los residuales. Y de acuerdo al flujo de análisis que habíamos presentado anteriormente, esto se hace es determinando los diagnósticos de la prueba de los multiplicadores de Lagrange robustos para un modelo de error espacial y para un modelo de rezago espacial. Eso es lo que muestra la lámina que ven ustedes con los dos óvalos resaltando los resultados para el modelo espacial de error y resaltando el resultado para el modelo de rezago espacial. Y efectivamente vemos que el óvalo de abajo sugiere que hay un rezago, que hay una autocorrelación espacial de la naturaleza de rezago. La estadística de la prueba es 3.7 y ese es significante a un nivel de confianza del 94.6%. En este caso podríamos, si tenemos una prueba muy rigurosa del 95%, decir que no lo hay. Si queremos ser un poco más liberales y decir de pronto sí lo hay, y aquí estamos detectando un poco de dependencia espacial en forma de un rezago, tenemos que tener en cuenta eso para el modelo que tengamos que estimar a continuación. Entonces, volviendo al diagrama de flujo que hemos presentado anteriormente, si detectamos autocorrelación, ¿qué hacer? Entonces hay dos posibilidades: estimar un modelo de error espacial o un modelo de rezago espacial. Los resultados de la lámina anterior les había mostrado cuál indica. Es posible en muchas ocasiones que ambos tipos de errores estén presentes, es decir, que la prueba de los multiplicadores de Lagrange robustos para ambos tipos de modelo sean estadísticamente significantes. En ese caso les sugiero que hagan una prueba o que incorporen el rezago espacial. La razón es la siguiente: cuando hay autocorrelación espacial y es de la naturaleza de un rezago espacial, los coeficientes de las variables independientes van a estar sesgados. Por el contrario, si la dependencia espacial es de la forma de un error espacial, no va a haber sesgo en los coeficientes, pero va a haber sesgo en la inferencia, es decir, en el estimado del error del coeficiente. A mi juicio, ese es un error un poco menos grave que el error del sesgo del coeficiente.
Por eso sugiero que se corrija utilizando el modelo de error espacial, el modelo de rezago espacial, no el modelo de error espacial. Entro entonces a describir brevemente qué es un modelo de error espacial. Es básicamente lo que han visto anteriormente como un modelo de regresión lineal. La primera línea es idéntica, una constante, un coeficiente para cada variable y un error. Lo único que hace este modelo, que es un poco especial o único, es que define el error no como una variable que está independientemente e idénticamente distribuida de manera normal, como habíamos supuesto para la regresión lineal, que no había correlación entre los errores, es decir, es independiente, tiene una distribución normal, sino que ese error es una función del error de los vecinos. Es bien interesante lo que dice esta segunda ecuación. El error de cada observación, es decir, y, el valor observado menos el valor predecido, va a ser una función del error de las zonas contiguas. Eso se determina ahí por el coeficiente lambda, que está resaltado por el círculo rojo de la segunda ecuación. Es decir, que lambda por la matriz de contigüidad, por el error de los vecinos, va a explicar el error de cada observación. Y hay un término mu, que ahí lo presento, que muestra el error que existe en esa segunda ecuación, que es evidentemente supuesto, se supone que es independiente, idénticamente distribuido de manera normal. Si reemplazo el término de E que está en la segunda ecuación por el término en la primera ecuación, la tercera ecuación que viene en la lámina entonces muestra todo el modelo conjunto. Ya saben ustedes que es W, saben que es el error, y simplemente implica que el error estándar es más bajo de lo que realmente es cuando no incorporamos el error espacial en un modelo. El otro modelo que se puede estimar es el modelo de rezago espacial. Presten atención entonces a la fórmula que se presenta ahí. Los tres círculos de derecha son idénticos a lo que teníamos anteriormente, una constante y los coeficientes. En vez de modelar el error en función del error de los vecinos, como hicimos anteriormente, en este caso estamos modelando la variable dependiente, es decir, y, en función de la variable dependiente de los vecinos. Igual W es una matriz espacial de pesos, una matriz de contigüidad que está estandarizada, y lo que dice es que el valor de la variable dependiente es una función no solo de las x's que voy a incluir en mi regresión, sino también del valor de la variable dependiente de mis sitios contiguos, de mis vecinos. La implicación de cuando no se tiene en cuenta el modelo de rezago espacial cuando existe es que va a haber un sesgo en los coeficientes, es decir, en el modelo de regresión lineal normal. Además puede ser también que el error estándar va a ser más bajo de lo que puede hacer. Luego es un problema doble. Si tomamos en la ecuación ese primer término, ρ, WY, es decir, ρ es un parámetro a estimar que está en rojo, y WY simplemente es la multiplicación de la matriz de contigüidad por la variable dependiente. Si tomamos todo ese término que está en verde y lo pasamos al lado izquierdo de la ecuación, restando, lo que estamos haciendo realmente es filtrando y, es decir, muéstrenme el valor de cada observación, restémosle el valor promedio de los vecinos y vamos a quedar entonces con una varianza única de y, que no es el resultado de los vecinos. Piénselo de esta manera. Si yo voy a adivinar aleatoriamente cuál es el valor de un predio, puedo adivinar el valor de ese predio a partir del promedio de toda la muestra. Eso es lo que habíamos hecho anteriormente con la regresión lineal. Puedo adivinarlo a partir de ciertas variables independientes, x1, x2, que es la regresión lineal. Y puedo adivinarlo también a partir de los valores de los vecinos. Es precisamente lo que estamos diciendo acá. Entonces, ¿qué queda después de que yo trate de adivinar el valor de la propiedad con el valor de los vecinos? ¿Cuál es ese residual? Y ese residual se vuelve mi variable dependiente y estimo una regresión lineal como la que ven ahí. Volviendo entonces al modelo de Columbus, el diagnóstico de autocorrelación nos mostró que un modelo de rezago espacial era el adecuado.
y por ende entonces vamos a estimar ese modelo. Afortunadamente los paquetes estadísticos Stata R o SAS pueden estimar esos modelos. Desafortunadamente Excel o SPSS 4 Pro, los programas de hojas de cálculo, no lo pueden estimar, son modelos más complejos. La razón es que no se puede estimar una regresión lineal normal, sino se estima con otros métodos un poco más sofisticados que se llaman los métodos de máxima verosimilitud. El resultado del modelo de rezago espacial lo ven ahí. Igual la variable dependiente es la misma, la tasa de criminalidad. Tenemos las tres variables independientes que teníamos antes, pero ahora tenemos también otra variable independiente, otro coeficiente que corresponde a la variable independiente W por Y, es decir, el rezago espacial, y nos dice que el rezago espacial es estadísticamente significante. El coeficiente es 0.43, es decir, sí tenemos un modelo de rezago espacial importante y valió la pena hacer lo que hicimos. Si ustedes comparan los resultados con los resultados anteriores, pueden ver que algunos de los coeficientes han cambiado. Específicamente el coeficiente del valor de los hogares es un poco más bajo, pero más importante tal vez es el valor del ingreso promedio, que el coeficiente es muchísimo más bajo de lo que habíamos identificado anteriormente. Arriba a la derecha ven lo que se llama la correlación cuadrada. Esos son estimados del coeficiente de determinación. No es exactamente un coeficiente de determinación porque recuerden que no se estimó con el método de mínimos cuadrados, sino con el otro procedimiento. Luego esto se aproxima al coeficiente de determinación y en una regresión lineal serían idénticos. Pero en este caso nos dice que más o menos entre el 60 y el 65% de la varianza se explica con las variables independientes. Por último, el óvalo de abajo nos muestra que en efecto esta regresión es importante y que haber incluido RHO tiene sentido y es necesario para el modelo. Y esta lámina hace una comparación más formal de la diferencia entre los dos coeficientes.